Relatos de un peregrino ruso, sexto relato. El peregrino. Tal como os prometí ayer, he pedido a mi respetable compañero de peregrinación, quien dio solaz a mi camino con su plática espiritual, y a quien deseabais ver que me acompañase aquí. El anciano. Será muy agradable para mí, y espero que también para mis respetables visitantes, el veros a ambos y tener la ocasión de oír vuestras experiencias. Tengo aquí conmigo a un venerable Shkipnik y a un piadoso sacerdote, y allí donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesucristo, Él prometió estar presente. Y ahora estamos aquí, 5 reunidos en su nombre, por lo que sin duda Él se dignará derramar sus bendiciones aún con mayor generosidad. Lo que vuestro compañero me contó ayer, querido hermano, acerca de vuestro ardiente apego al Santo Evangelio, es muy notable e instructivo, y sería muy interesante conocer de qué modo este grande y bendito secreto os fue revelado. El profesor. El Dios amantísimo, que desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, me lo reveló por su gran misericordia, de un modo maravilloso y sin intervención humana alguna. Fui profesor durante 5 años y llevé un tipo de vida de triste disipación, cautivado por la vana filosofía del mundo y no de acuerdo con Cristo. Quizá habría perecido del todo si no me hubiese sostenido hasta cierto punto el hecho de vivir con mi muy piadosa madre y con mi hermana, una joven muy seria. Un día, mientras iba dando un paseo, me encontré y trabé relación con un joven excelente, que dijo ser francés y estudiante, que no hacía mucho que había llegado de París y que estaba buscando un puesto como preceptor. Me encantó en gran manera su elevado grado de cultura, y como él era extranjero en este país, lo invité a mi casa y nos hicimos amigos. En el curso de 2 meses vino a verme con frecuencia. Algunas veces nos íbamos juntos a pasear y a divertirnos, y nos juntábamos con compañías que ya pueden suponer eran muy inmorales. Al fin vino un día con una invitación para un lugar de este género, y para persuadirme con mayor rapidez, se puso a elogiar la particular viveza y agrado de la compañía a la que me invitaba. Después de haber estado hablando de ello un corto rato, me pidió que de pronto saliéramos de mi estudio, donde estábamos sentados, y nos fuésemos a sentar al salón. Esto me pareció muy extraño, y le dije que nunca antes había notado en él ningún reparo a permanecer en mi estudio, y que cuál era ahora, le pregunté, la causa de ello, y añadí que el salón era contiguo a la habitación donde estaba mi madre y mi hermana, y que sería indecoroso por tanto proseguir allí este género de conversación. Insistió con otros pretextos, pero al final declaró abiertamente: entre esos libros de la estantería tienes un ejemplar de los Evangelios. Tengo tal respeto por ese libro que en su presencia me resulta difícil hablar de asuntos vergonzosos. Por favor, sácalo de ahí. Luego podremos hablar libremente. Yo sonreí, frívolo a sus palabras. Tomando los Evangelios del estante, dije: deberías habérmelo dicho mucho antes, y se lo tendí diciendo: bueno, tómalos tú mismo y ponlos en cualquier rincón de la habitación. No le había apenas tocado con los Evangelios, cuando instantáneamente se estremeció y desapareció. Esto me confundió hasta el extremo, que de espanto caí al suelo sin sentido. Oyendo el ruido, todos los de la casa vinieron corriendo hacia mí, y a lo largo de media hora intentaron en vano que me recobrase. Al fin, cuando volví a mí de nuevo, temblaba de espanto y me sentía absolutamente trastornado, y mis manos y mis pies estaban completamente entumecidos, y no podía moverlos. Se llamó al médico, quien diagnosticó parálisis como resultado de algún sobresalto o susto.
Estuve en cama todo un año después de esto, y aun con las atenciones médicas más cuidadosas, no conseguí el menor alivio, de suerte que en razón de mi enfermedad parecía que iba a tener que dejar mi puesto. Mi madre, que iba envejeciendo, murió durante este periodo, y mi hermana se disponía a tomar el hábito, todo lo cual acrecentó mi mal aún más. Tuve un solo consuelo durante este tiempo de enfermedad, y este fue la lectura del Evangelio, el cual no se apartó de mis manos desde el inicio de la misma. Era como una especie de recuerdo de la cosa maravillosa que me había sucedido. Un día, un monje desconocido vino a verme. Hacía una colecta para su monasterio. Me habló de una forma muy persuasiva y me dijo que no debía confiar solo en las medicinas, que sin la ayuda de Dios serían incapaces de darme ningún alivio, y que debía rogar a Dios y rogar con diligencia para esto precisamente, puesto que la oración es el medio más poderoso para sanar todo mal, tanto corporal como espiritual. ¿Cómo puedo rezar en este estado cuando no tengo fuerzas para hacer ningún tipo de inclinación, ni tan solo levantar la mano para santiguarme? Le respondí perplejo, a lo que dijo: bueno, sea como fuere, rezad de un modo u otro, pero no se extendió más en ello, ni me explicó realmente cómo rezar. Cuando mi visitante hubo partido, me parece que casi sin querer me puse a pensar acerca de la oración y acerca de su fuerza y de sus efectos, haciendo memoria de las enseñanzas que yo había recibido sobre conocimientos religiosos mucho tiempo atrás, cuando aún era estudiante. Esto me ocupó muy felizmente y renovó mi mente el conocimiento en materia de religión, a la par que dio alegría a mi corazón. Al mismo tiempo empecé a sentir cierto alivio en mi afección, ya que el libro de los Evangelios estaba continuamente conmigo. Tal era mi fe en él como resultado del milagro, puesto que recordaba también que todos los discursos sobre la oración que había escuchado en conferencias estaban basadas en el texto del Evangelio. Consideré que lo mejor sería hacer un estudio de la oración y la piedad cristiana, a partir únicamente de la enseñanza del Evangelio. Extrayendo laboriosamente su significado, bebí en él como de una fuente abundante y encontré un método completo para la vida de redención y de la auténtica oración interior. Marqué con reverencia todos los pasajes sobre esta materia, y desde entonces que estoy tratando con ardor de aprender esta divina enseñanza y de ponerla en práctica con todas mis fuerzas, aunque no sin dificultades. Mientras estaba ocupado de esta forma, mi salud mejoró gradualmente, y al fin, como ven, me repuse por completo. Como todavía vivía solo, decidí, en agradecimiento a Dios por su paternal benevolencia, que me había proporcionado el restablecimiento e iluminado mi mente, seguir el ejemplo de mi hermana y el dictado de mi propio corazón, y dedicarme a la vida retirada, a fin que, libre de entorpecimientos, pudiera acoger y hacer mías aquellas dulces palabras de vida eterna que se me daban en la palabra de Dios. Heme aquí, pues, en la actualidad, escapando al solitario Skit del monasterio Solovetsky, en el mar blanco que se llama Ansersky, del cual he oído de buena tinta que es un lugar de lo más indicado para la vida contemplativa. Les diré otra cosa además. El Santo Evangelio me da mucho consuelo en este viaje. Vierte abundante luz a mi inadecuada mente y aviva mi yerto corazón. Aun así, la verdad es que a pesar de todo, reconozco francamente mi flaqueza y admito sin reservas que las condiciones para cumplir con la tarea espiritual y alcanzar la salvación, el requisito de la total renuncia a sí mismo, de logros espirituales extraordinarios y de la más profunda humildad que el Evangelio ordena, me asustan por su misma magnitud. Y en vista también del débil y dañado estado de mi corazón, de modo que me encuentro ahora
entre la desesperación y la esperanza. No sé qué será de mí en el futuro. El Skimnik. Con una muestra tan evidente de una especial y milagrosa gracia de Dios, y teniendo en cuenta vuestra educación, sería imperdonable no solo el dar paso a la depresión, sino incluso el admitir en vuestra alma una sombra de duda acerca de la protección y la ayuda de Dios. ¿Sabéis lo que Crisóstomo, el iluminado de Dios, dice acerca de esto? Ninguno debería estar abatido, enseña, y dar la falsa impresión de que los preceptos del Evangelio son imposibles o impracticables. Dios, que ha predestinado la salvación del hombre, no ha impuesto a éste por descontado mandamientos con la intención de hacer de él un transgresor a causa de su impracticabilidad. No, sino a fin de que por santidad y su necesidad para una vida virtuosa ellos puedan ser una bendición para nosotros. Así, en esta vida como en la eterna. Desde luego, el cumplimiento regular e inquebrantable de los mandamientos de Dios resulta extraordinariamente difícil para nuestra naturaleza caída, y por lo tanto, la salvación no es fácil de alcanzar, pero la misma palabra de Dios, que establece los mandamientos, ofrece también no solo los medios para su propio cumplimiento, sino también consuelo en su ejecución. Si esto queda oculto a primera vista, tras un velo de misterio, es pues sin duda para hacer que nos apliquemos tanto más a la humildad y para conducirnos más fácilmente a la unión con Dios al indicar que se recurra directamente a Él en ruego y súplica de su paternal auxilio. Es ahí donde reside el secreto de la salvación, y no en la confianza en nuestros propios esfuerzos. El peregrino. ¿Cómo me gustaría, débil como soy, llegar a conocer ese secreto, de modo que pudiese corregir, hasta cierto punto al menos, mi indolente vida para gloria de Dios y mi propia salvación? El Skimnik. El secreto lo conocéis, querido hermano, por vuestro libro La Filocalia. Reside en esa oración continua de la que habéis hecho un estudio tan decidido y en la que os habéis tan ardientemente ocupado y encontrado consuelo. El peregrino. Me arrojo a vuestros pies, reverendo Padre, por el amor de Dios. Permitid que oiga de vuestros labios, para mi bien, acerca de ese misterio salvador y acerca de la santa oración, sobre la cual anhelo escuchar más que ninguna otra cosa, y sobre la cual me gusta leer para obtener fuerzas y consuelo para mi alma pecadora. El Skimnik. No puedo satisfacer vuestro deseo con mis propias opiniones sobre esta elevada materia, porque no poseo sino muy poca experiencia de la misma. Pero tengo unas notas escritas muy claramente por un autor espiritual precisamente sobre esta cuestión. Si el resto de los presentes quiere, las traigo enseguida y con vuestro permiso puedo leerlas para todos. Todos. Tenga la bondad, reverendo Padre, no nos oculte un conocimiento salvador así. El secreto de la salvación revelado por la oración continua. ¿Cómo salvarse? Esta piadosa cuestión se suscita de forma natural en el espíritu de todo cristiano, que se hace cargo de la naturaleza dañada y debilitada del hombre, y de lo que queda de su impulso original hacia la verdad y la virtud. Todo aquel que posee siquiera un mínimo grado de fe en la inmortalidad y en la recompensa de en la otra vida, se enfrenta sin querer al volver sus ojos al cielo con el pensamiento: ¿cómo he de salvarme? Cuando trata de hallar una solución a este problema, inquiere de los sabios e instruidos. Luego, siguiendo su dirección, lee obras edificantes escritas sobre esta cuestión por autores espirituales
y se pone a seguir sin vacilar las verdades y reglas que ha leído y escuchado. Encuentra en todas estas instrucciones que constantemente se le presentan como condiciones necesarias para la salvación una vida piadosa y luchas heroicas contra sí mismo, que han de resultar en una decidida negación de sí. Esto debe llevarle a la ejecución de buenas obras y al constante cumplimiento de las leyes de Dios, dando testimonio así de una fe firme e inquebrantable. Además, se le predica que todas estas condiciones deben necesariamente ser satisfechas con la mayor humildad y en combinación unas con otras, puesto que como todas las buenas acciones dependen unas de otras, también deberían apoyarse mutuamente, complementarse y fortalecerse entre sí del mismo modo que los rayos del sol, que sólo revelan su fuerza y encienden la llama cuando son proyectados sobre un solo punto a través de una lente. De otro modo, el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Además de esto, para inculcar en él la más profunda convicción de la necesidad de esta compleja y unificada virtud, escucha las más encendidas alabanzas a la belleza de la virtud y oye censurar la vileza y miseria del vicio. Todo esto se le graba en la memoria por las promesas veraces, bien de recompensas sublimes y gozo, bien de castigos atroces y desdicha en la vida futura. Este es el particular carácter de la predicación en los tiempos modernos. Guiado de este modo, el que desea ardientemente la salvación, se dispone con toda alegría a llevar a cabo lo que ha aprendido y a experimentar todo lo que ha oído y leído. Pero ya en el primer paso se da cuenta de que le resulta imposible alcanzar su propósito. Prueba y lo comprueba incluso por experiencia, que su naturaleza dañada y debilitada va a poderle a las convicciones de su mente, que su libre albedrío está sujeto, que sus inclinaciones son perversas, que su fuerza espiritual no es más que debilidad. Le llega así naturalmente el pensamiento: ¿no ha de poderse hallar algún medio que permita cumplir lo que la ley de Dios pide, lo que la piedad cristiana exige, y que todos aquellos que han alcanzado la salvación y la santidad hayan utilizado? Como resultado de esto, y para conciliar en él las exigencias de la razón y la conciencia con la insuficiencia de su fuerza para satisfacerlas, acude una vez más a los que predican sobre la salvación con la pregunta: ¿cómo he de salvarme? ¿Cómo se justifica esta incapacidad de satisfacer las condiciones para la salvación? ¿Son acaso los que predican todo lo que han aprendido lo bastante fuertes para cumplir con ellas inquebrantablemente ellos mismos? Pide a Dios, ruega por su ayuda, se le dice. Así, ¿no habría sido más provechoso, concluye el indagador, si para empezar y siempre en toda circunstancia hubiera hecho un estudio de la oración como el medio de cumplir con todo lo que la piedad cristiana exige y por la cual se alcanza la salvación? Y así prosigue por el estudio de la oración. Lee, medita, estudia la enseñanza de aquellos que han escrito sobre el particular. Encuentra en ellos ciertamente muchos pensamientos luminosos, conocimientos muy profundos y palabras de una gran fuerza. Uno discurre admirablemente sobre la necesidad de la oración, otro escribe sobre su fuerza, sus efectos benéficos, sobre la oración como deber, o sobre el hecho de que en ella exige el celo, la atención, el fervor del corazón, la pureza de la mente, la reconciliación con los enemigos, la humildad, la contrición y el resto de las condiciones necesarias. ¿Pero qué es la oración en realidad? ¿Cómo se reza verdaderamente?
Raramente se encuentra para estas preguntas primordiales y urgentes como son una respuesta precisa que pueda ser comprendida por todos. Y de este modo, el que pregunta ardientemente sobre la oración se encuentra de nuevo ante un velo de misterio. Como resultado de sus lecturas, se atraiga en su mente un aspecto de la oración que, aunque piadoso, es sólo externo, y llega a la conclusión de que la oración es ir a la iglesia, persignarse, inclinarse, arrodillarse, leer salmos, cánones y acatistas. En general, esta es la idea que se hacen de la oración aquellos que no conocen los escritos de los santos padres acerca de la oración interior y la acción contemplativa. Finalmente, sin embargo, el buscador termina por encontrar el libro llamado La Filocalia, en el cual 28 santos padres exponen en forma comprensible el conocimiento científico de la verdad y de la esencia de la oración del corazón. Esto empieza a descorrer el velo que se alzaba ante el secreto de la salvación y de la oración. Ve que realmente rezar significa dirigir su pensamiento y su memoria sin descanso al recuerdo de Dios, andar en su divina presencia, despertar a su amor por el pensamiento en Él y unir el nombre de Dios a la respiración y al latir del corazón. Él es guiado en todo esto por la invocación con los labios del santísimo nombre de Jesucristo o por la recitación de la oración de Jesús en todo momento, en todo lugar y durante cualquier ocupación sin descanso. Estas luminosas verdades, al iluminar el espíritu del buscador y abrir ante él el camino hacia el estudio y la realización de la oración, le ayudan a pasar enseguida, a poner en práctica estas sabias enseñanzas. Sin embargo, cuando lo intenta, se ve aún sujeto a dificultades hasta que un maestro experimentado le muestra, en el mismo libro, toda la verdad, es decir, que sólo la oración incesante es el medio eficaz para perfeccionar la oración interior y para salvar el alma. Es la frecuencia de la oración lo que constituye el fundamento de todo el método de la actividad salvadora y lo que mantiene su unidad. Como dice Simeón, el nuevo teólogo, el que ora sin cesar une todo lo bueno en esto solo. Así pues, en orden a exponer la verdad de esta revelación en toda su plenitud, el maestro la desarrolla del siguiente modo. Para la salvación del alma es necesaria ante todo una fe auténtica. La Sagrada Escritura dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe será juzgado, pero se puede ver en la misma Escritura que el hombre no puede alumbrar la fe en su interior ni tan solo del tamaño de un grano de mostaza, que la fe no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Es dada por el Espíritu Santo. Siendo así, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo conciliar la necesidad de la fe en el hombre con la imposibilidad por parte de éste de producirla? El modo de hacerlo es revelado en las mismas sagradas Escrituras. Pedid y se os dará. Los apóstoles no podían suscitar por sí mismos la perfección de la fe en su interior, pero rogaban a Jesucristo, Señor, acrecienta nuestra fe. He aquí un ejemplo de cómo obtener la fe. Muestra que la fe se alcanza por la oración. Para la salvación del alma, además de la fe, son necesarias las buenas obras, ya que la fe, si no tiene obras, es de suyo muerta. Pues el hombre es juzgado por sus obras y no por su sola fe. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. Y hay que guardar todos estos mandamientos a la vez, porque quien observa toda la ley, pero quebrante un solo precepto, viene a ser reo de todos. Así lo enseña el apóstol Santiago.
Y el apóstol San Pablo dice, describiendo la debilidad del hombre, que por las obras de la ley nadie será reconocido justo ante él, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así pues, yo mismo, que con la mente sirvo a la ley de Dios, sirvo con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo puede ejecutar las obras prescritas por la ley de Dios si el hombre está sin fuerzas y no puede guardar los mandamientos? Él no tiene posibilidades de hacerlo hasta que pide por ello y hasta que reza por ello. Y no tenéis porque no pedís. Esa es la causa, nos dice el apóstol, y el propio Jesucristo dice, sin mí no podéis hacer nada. Y a propósito de hacerlo con Él, nos da esta enseñanza. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero estar en él significa sentir continuamente su presencia, rezar continuamente su nombre. Si me pidieres alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Así la posibilidad de hacer buenas obras se alcanza solo por la oración. Un ejemplo de esto puede verse en el propio San Pablo. 3 veces rezó para vencer la tentación, doblando la rodilla ante Dios Padre, para que Él le diese las fuerzas en el hombre interior, y al fin se le ordenó por encima de todo rezar y rezar continuamente para todo. De lo que acaba de decirse, se sigue que la entera salvación del hombre depende de la oración, y que por tanto ella es primordial y necesaria, ya que por ella se vivifica la fe y con ella se ejecutan todas las buenas obras. En una palabra, con la oración todo progresa con éxito. Sin ella ningún acto de piedad cristiana puede hacerse. Así pues, la condición de que ha de ser ofrecida incesantemente y en todo momento pertenece exclusivamente a la oración, pues las otras virtudes cristianas tienen cada una su propio tiempo, pero en el caso de la oración se nos manda una acción continua, ininterrumpida, orad sin cesar. Es justo y conveniente rezar siempre y en todo lugar. La oración verdadera tiene sus condiciones. Ha de ser ofrecida con una mente y un corazón puros, con ardiente celo, con aplicada atención, con temor y reverencia, con la más profunda humildad. Pero, ¿qué persona concienzuda dejará de admitir que está lejos de llenar estos requisitos, que ofrece su oración más por necesidad, por compulsión, que por inclinación, placer y amor por ella? Acerca de esto también la Sagrada Escritura dice que no está en el poder del hombre el guardar firme su espíritu, limpiarlo de pensamientos impuros, porque los pensamientos del hombre son malos desde su juventud, y que sólo Dios da otro corazón y otro espíritu, puesto que el querer y el obrar son de Dios. El mismo apóstol San Pablo dice, mi espíritu, es decir, mi voz, ora, pero mi mente queda sin fruto. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, afirma el mismo. De esto se sigue que somos incapaces por nosotros mismos de ofrecer la oración auténtica. Nosotros no podemos en nuestras plegarias revelar sus propiedades esenciales. Si tal es la impotencia de todo ser humano, ¿qué hay aún posible para la salvación del alma del lado de la voluntad humana y de su fuerza? El hombre no puede adquirir la fe sin la oración, y lo mismo vale para las buenas obras. Y finalmente, ni siquiera el rezar está dentro de sus posibilidades. ¿Qué le queda, pues, por hacer? ¿Qué le queda para el ejercicio de su libertad y de su fuerza, a fin de que pueda no perecer sino salvarse? Cada acción tiene su cualidad, y esta cualidad Dios la ha reservado para su propia voluntad y don, a fin que la dependencia del hombre con respecto a Dios, la voluntad de Dios, pueda mostrarse con la mayor claridad y aquél pueda sumirse más profundamente en la humildad.
Dios ha asignado a la voluntad y a la fuerza del hombre solo la cantidad de la oración. Él ha mandado la oración incesante, el rezar siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Aquí queda revelado el método secreto para alcanzar la oración verdadera y al propio tiempo la fe, el cumplimiento de los mandamientos de Dios y la salvación. Así pues, es la cantidad lo que se asigna al hombre como su parte. La frecuencia de la oración es cosa suya y está bajo la competencia de su voluntad. Esto es exactamente lo que los padres de la Iglesia enseñan. San Macario el Grande dice que en verdad rezar es el don de la gracia. Ezequiel dice que la frecuencia de la oración se convierte en un hábito y se hace una cosa natural, y que sin la frecuente invocación del nombre de Jesucristo es imposible purificar el corazón. Los venerables Calixto e Ignacio aconsejan la oración frecuente, continua del nombre de Jesucristo antes que todas las prácticas ascéticas y las buenas obras, porque la frecuencia lleva incluso la oración imperfecta hasta la perfección. El bienaventurado Diadoco afirma que si el hombre invoca el nombre de Dios tan a menudo como le sea posible, no caerá en pecado. ¿Qué experiencia y sabiduría hay aquí? ¿Y cuán próximas al corazón están estas instrucciones prácticas de los padres? Con su experiencia y simplicidad, arrojan mucha luz sobre los medios de llevar el alma a la perfección. Qué contraste tan marcado con las instrucciones morales de la razón teórica. La razón discurre así: haz tal y tal buena acción, ármate de valor, usa tu fuerza de voluntad, persuádete considerando los felices resultados de la virtud. Purifica tu mente y tu corazón de sueños mundanos. Llena su lugar con meditaciones instructivas. Haz el bien y serás respetado y vivirás en paz. Vive en la forma que tu razón y tu conciencia dicten. Pero ay, aun con toda su fuerza, todo esto no alcanza su propósito, sin la oración frecuente, sin pedir la ayuda de Dios. Vayamos ahora a algunas otras enseñanzas de los padres y veremos lo que dicen sobre, por ejemplo, purificar el alma. San Juan Clímaco escribe: cuando el espíritu está ensombrecido por pensamientos impuros, pon en fuga al enemigo con la repetición frecuente del nombre de Jesús. No encontrarás ni en los cielos ni en la tierra arma más poderosa y eficaz que esta. San Gregorio el Sinaíta enseña así: sabed esto, que nadie puede controlar su mente por sí mismo. Así pues, cuando surjan pensamientos impuros, invocad el nombre de Jesucristo a menudo y a intervalos frecuentes, y los pensamientos se aquietarán. ¡Qué método tan simple y fácil! Con todo, está probado por la experiencia. ¡Qué contraste con el consejo de la razón teórica que pretende presuntuosamente llegar a la pureza por sus propios esfuerzos! Y una vez tomada nota de estas instrucciones basadas en la experiencia de los santos padres, llegamos a la verdadera conclusión: que el método principal, el único y uno más fácil de alcanzar la meta de la salvación y de la perfección espiritual, es la frecuencia y la ininterrupción de la oración, por débil que sea. Alma cristiana, si no encuentras en ti misma la fuerza de adorar a Dios en espíritu y en verdad, si tu corazón no siente aún el calor y la dulce satisfacción de la oración interior, entonces aporta el sacrificio de la oración lo que puedas, lo que está dentro de las posibilidades de tu voluntad, lo que esté en tu poder. Familiariza ante todo al humilde instrumento de tus labios con la invocación piadosa, frecuente y persistente. Que ellos invoquen el poderoso nombre de Jesucristo a menudo y sin interrupción. No es un gran esfuerzo y está dentro de las posibilidades de todo el mundo.
Esto es también lo que ordena el precepto del santo apóstol. Por él ofrezcamos de continuo a Dios sacrificio de alabanza, y esto es el fruto de los labios que bendicen su nombre. Ciertamente, la frecuencia de la oración crea un hábito y se hace algo natural. Conduce a la mente y al corazón de tiempo en tiempo a un estado conveniente. Supongamos que un hombre cumple continuamente con este solo mandamiento de Dios acerca de la oración incesante. Pues bien, en esta sola cosa los habrá cumplido todos, porque si ofrece la oración sin interrupción en todo momento y en toda circunstancia, invocando en secreto el santísimo nombre de Jesús, aunque al principio puede que lo haga sin ardor ni celo espirituales, e incluso forzándose a ello, no tendrá tiempo entonces para conversaciones vanas, ni para juzgar a su prójimo, ni para inútiles pérdidas de tiempo en pecaminosos placeres de los sentidos. Todo mal pensamiento suyo encontraría resistencia a su desarrollo. Todo acto culpable que se propusiera no llegaría a realizarse tan fácilmente como con una mente desocupada. El mucho hablar y el hablar vano serían refrenados y aún enteramente eliminados, y toda falta sería enseguida limpiada por el poder de misericordia de la invocación frecuente del nombre divino. El ejercicio frecuente de la oración haría que a menudo el alma se contuviera de cometer actos pecaminosos y la llamaría a lo que constituye el ejercicio esencial de su arte, la unión con Dios. ¿Ves ahora cuán importante y necesaria es la cantidad en la oración? La frecuencia de la oración es el único método de conseguir la oración pura y verdadera. Es la mejor y más eficaz preparación a la oración y el medio más seguro para alcanzar la meta de la oración y la salvación. Para convencerte finalmente de la necesidad y fecundidad de la oración frecuente, advierte, primero, que todo impulso y todo pensamiento encaminados a la oración son obra del Espíritu Santo y la voz de nuestro ángel custodio. Segundo, que el nombre de Jesucristo, invocado en la oración, incluye un poder salutífero que existe y actúa por sí mismo, y por lo tanto no debes inquietarte por la imperfección o sequedad de tu oración. Aguarda con paciencia el fruto de la invocación frecuente del nombre divino. No prestes oídos a las insinuaciones insensatas y sin experiencia del mundo vano, de que una invocación tibia, aun cuando sea insistente, es una repetición inútil. No, el poder del nombre divino y su frecuente invocación darán el fruto a su tiempo. Cierto autor espiritual ha hablado maravillosamente acerca de esto. Se dice que a muchos supuestos espirituales y sabios filósofos que buscan por doquier falsas grandezas y prácticas que aparezcan elevadas a los ojos de la razón y del orgullo, el simple ejercicio vocal pero frecuente de la oración les parece algo de poca importancia, una ocupación trivial, una pequeñez inclusive, pero infelices, se engañan a sí mismos y olvidan la enseñanza de Jesucristo. En verdad os digo, si no os volvéis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos elaboran por sí mismos una especie de ciencia de la oración sobre las bases inestables de la razón natural. Todos tenemos necesidad de mucha ciencia o reflexión o conocimiento para decir con un corazón puro, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Ah, alma cristiana, haz de tripas corazón y no silencies la ininterrumpida invocación de tu oración, aun cuando puede que tu llamada salga de un corazón aún en guerra consigo mismo y medio lleno por el mundo. No te preocupes, sigue adelante con la oración.
No dejes que enmudezca y no te inquietes. Ella se irá purificando a sí misma por la repetición. Nunca dejes que tu memoria olvide esto. Mayor es quien está con vosotros que quien está en el mundo. Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas, dice el apóstol. Y así, después de todos estos convincentes argumentos de que la oración frecuente, tan poderosa en toda flaqueza humana, es ciertamente accesible al hombre y depende enteramente de su propia voluntad, decídete a intentarlo, aunque solo sea por un solo día al principio. Mantén vigilancia sobre ti mismo y haz que sea tal la frecuencia de tu oración que de las 24 horas del día, mucho más tiempo lo pases ocupado con la piadosa invocación del nombre de Jesucristo que con otros quehaceres. Y este triunfo de la oración sobre los asuntos mundanales demostrará ciertamente a su tiempo que ese día no habrá sido perdido, sino que habrá procurado para la salvación, que en la balanza del juicio divino la oración frecuente pesa más que tus flaquezas y malas acciones, y borra los pecados de ese día del libro de registro de la conciencia. Que ella coloca tus pies sobre la escalera de la virtud y te da la esperanza de santificación en la otra vida.